doloroso. Buenas tardes, buenos hermanos. Qué gozo poder estar en la casa del Señor, sabiendo que disfrutamos de un Dios bondadoso, extremadamente bueno, misericordioso, como dice el canto, fiel y verdadero. Esos son algunos de sus nombres. Y nosotros, usted y yo, tenemos la dicha de poder tener un Padre de esa magnitud, de esa clase, de esa naturaleza. Y bendigo al Señor por el privilegio de estar en su casa, que nos permite meditar en su palabra. Siempre es un deleite sentarnos a la mesa, porque no se ponen de pie. Presentemos nuestra gratitud delante del Padre. No hay mayor gozo, mayor alegría para un padre que ver a sus hijos satisfechos en la casa, contentos, felices, alegres, disfrutando de los ambientes del hogar. Y lo mismo sucede en la parte espiritual. Ese es el gozo de nuestro Padre, vernos con una vida plena, con una vida abundante, disfrutando de su palabra, de su amor, de su consuelo. Amén. Padre, te damos gracias porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, por tu inmensa bondad. Padre, te bendecimos porque tu nombre, Señor, ha sido refugio, ha sido, Señor, baluarte, ha sido torre fuerte para cada una de nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tenemos el privilegio de llamarte Padre, de tenerte, Señor, como Padre, de poder acudir a ti, Señor, no importando nuestra necesidad, no importando, Señor, nuestros anhelos, no importando lo que necesitemos. Tú, Señor, siempre nos recibes, siempre nos escuchas. Gracias, Señor, te bendecimos. Estamos agradecidos por la oportunidad de estar en tu casa, de poder venir, Señor, a meditar en tu palabra. Padre, que nuestros corazones, Señor, estén atentos a recibir tu voz, a escuchar, Señor, la palabra que venga de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Pon, Señor, tus guardas, nuestros corazones, nuestra boca, nuestros oídos. Padre, todo lo que vayamos, Señor, a estudiar, a meditar, sea, Señor, tu palabra, Padre, a honrarte, bendecir tu nombre. Gracias en nombre de Jesús. Amén. Amén. Acompáñenme al primer libro de Reyes. Capítulo 21. Versículo 29. Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 29. El tema de hoy es una continuación de lo que el Señor nos permitió meditar la vez recién pasada. Entonces la palabra del Señor vino a Elías escrita diciendo: ¿ves cómo Acab se ha humillado delante de mí? Porque se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, pero en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. Puede sentarse. Y el tema que vamos a seguir meditando en esta ocasión es dirigidos por la palabra. Nuevamente, ¿verdad? Usted y yo lo recordamos, dejamos a Elías y a Acab en este episodio. Y la verdad, hay
hay mucha riqueza en toda la palabra del Señor, pero en estos personajes que tenemos tanta historia, que podemos ver sus vidas, podemos verlos nosotros mismos reflejados y sacarles un provecho acerca de lo que debemos de hacer, lo que no debemos de hacer. ¿Qué sucede si nosotros nos apegamos a ser dirigidos por la palabra del Señor? ¿Y qué es la consecuencia de no estar apegados a esa palabra del Señor? Y Dios nos muestra cómo su palabra dirigía toda la vida, no solo de Elías en este momento, sino también del pueblo de Israel, como del rey Acab, ¿verdad? Podemos ver en lo que acabamos de leer, cómo al final del ministerio de Elías, Dios confronta a Acab por lo que hizo con Nabot, ¿verdad? Y Acab se arrepiente y recibe el perdón del cielo. Y Dios le promete que en el tiempo que le queda de vida va a vivir en relativa paz con sus enemigos, principalmente con los amorreos y con el rey de Aram. Se recuerda que eso fue lo que el Señor le envió a decir por medio de Elías, ¿verdad? Al fin una palabra de alivio para este rey. Un rey renuente, ¿verdad? Indolente, un rey que muy poco caminó en rectitud delante de Dios, pero sin embargo, porque se arrepintió, hubo una parte de arrepentimiento, el Señor muestra su bondad y su misericordia. Y le dice, vas a tener relativa paz. Y el hombre se queda así, ¿verdad? Se queda satisfecho. Y dentro de ese reposo, dentro de esa aparente paz, dentro de esa aparente bendición que Dios le permite vivir, este rey empieza a relajarse, empieza a ver esa bendición, empieza a ver ese fruto de su arrepentimiento nuevamente como algo, ¿por qué ufanarse? ¿Por qué vanagloriarse? Como algo que él se merecía. Y entonces, ahora sí entramos al capítulo siguiente, capítulo 22, versículo 1. Y pasaron 3 años sin que hubiera guerra entre Aram e Israel. Pasaron 3 años y el Señor, como su nombre, fiel y verdadero, le cumple a Acab su promesa. Y pasan 3 años en los que él está en paz, está tranquilo. Pero dentro de esa tranquilidad, algo se empieza a remover. Cuidado cuando a nuestro corazón llegue una aparente paz, que todo está tranquilo, porque podemos cometer el error de Acab de acomodarnos, de dar las cosas por sentado. No, el Señor está conmigo, el Señor es bueno, el Señor siempre me ayuda, y sí, y amén a todo eso. El Señor está a nuestro lado, su gracia y su favor están con nosotros para ayudarnos. Pero este hombre, esos 3 años de aparente paz lo empiezan a relajar. Se empieza a él a desviar su camino, a empezar de nuevo con sus viejas andanzas, ¿verdad? De nuevo con sus viejos hábitos. Y dice el versículo 2, y sucedió que al 3er año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Y aquí se empieza a poner bonita esta parte de la historia, porque tenemos en el otro contexto, en el otro lado, a Josafat. Acá por este lado era el sinónimo del mal comportamiento, de hacer las cosas totalmente al revés de lo que era la voluntad de Dios. Este por acá tenía sus sacerdotes de otros dioses. Y Josafat por este lado, como el rey de Judá, procuró hacer lo recto delante de Dios. Y entonces vemos cómo la palabra del Señor va entretejiendo la vida
ahora de estos dos hombres. Vimos la vez pasada cómo se entretejieron las historias de Acab y de Eliseo, ¿verdad? Y cómo la palabra los fue dirigiendo a los dos. Uno que oía la palabra y obedecía, y el otro, en este caso el rey, que escuchaba la palabra, pero la palabra al final para él siempre fue dura, ¿verdad? Siempre fue exhortativa. ¿Por qué? Porque a pesar de escuchar la palabra, no obedeció la indicación de esa palabra. Entonces, sucedió que al tercer año, Josafat, rey de Judá, descendió a visitar al rey de Israel. Josafat era sinónimo del hijo bueno, del niño bien portado, de una persona que busca agradar a Dios, que busca agradar al Señor. Si quisiéramos nosotros tener un referente o un buen ejemplo de lo que es seguir los pasos del Señor, tendríamos que ver la historia y la vida de Josafat, que tuvo sus peros, pero él procuró andar en los caminos de su padre, dice la palabra. Pero, ¿qué sucedió con Josafat? ¿Qué sucedió con Josafat? Empezó a ver que por el otro lado el rey Acab, el rey de Israel, estaba gozando de una aparente bendición, de una aparente paz. Y entonces eso hace que este rey, Josafat, dice, descienda a visitar al rey de Israel. Mucho cuidado con Josafat, ¿verdad? Porque no sabía el terreno hacia donde él se estaba metiendo. ¿Por qué? Por ver un aparente bienestar en el rey Acab, sabiendo que el otro había sido un hombre que había deshonrado al pueblo, había deshonrado a Dios, había hecho tantas cosas. Pero como lo ve en esta ocasión, que está en aparente paz, en aparente bendición, decide descender a visitarlo y ver qué es lo que pasaba en la vida de Acab. Cuidado nosotros, la primera llamada de atención, ¿verdad? De alerta, que por estar viendo que el hermano tiene esto, que al hermano el Señor le concedió lo otro, nosotros no sabemos los procesos que está viviendo cada quien. Este rey Josafat debería de haber estado enfocado en su reino, debería de haber estado enfocado en Judá, en ver el beneficio, la bendición, que cómo el Señor los había prosperado. Pero puso sus ojos en la aparente bendición de Acab. Y cómo no cómo no va a llamar la atención, ¿verdad? Si muchas veces, y aquí nosotros tenemos que vernos reflejados, por lo menos yo me he visto reflejado, porque muchas veces le he dicho al Señor, Señor, pero mira, fulano no te conoce, no procura hacer tu voluntad, no procura agradarte, sin embargo, disfruta de una aparente paz, sin embargo, disfruta de una aparente prosperidad. Y entonces vemos cómo nosotros nos ponemos en ese papel de Josafat, ¿verdad? Viendo al otro rey, los dos al mismo nivel de rey. Uno disfrutando una aparente bendición, una aparente paz. Y Josafat desciende, mire qué tremendo dice, y descendió a visitar al rey de Israel. Si lo tomamos literalmente, pues él descendió, ¿verdad? Pero si lo tomamos espiritualmente, estamos viendo de que Josafat no solo territorialmente, Judá estaba en colina, estaba en alto, sino también espiritualmente Josafat estaba en alto. Tenía, no sé si la palabra es un estatus, pero tenía una dignidad de parte de Dios que cuidar. Sin embargo, él viene y por estar viendo la bendición del otro rey, dice, desciende a visitarlo. Después de 3 años. Cuidado con nosotros tener esa misma actitud, ¿verdad? Caminar por esa misma senda, ver al otro, Señor, pero mira, fulano no te busca, fulano no cree en ti. ¿Y cómo lo has prosperado?
No, veamos cuál es el proceso. ¿Cuál es el proceso? ¿No será que el otro está comiendo pan de vergüenza, como se nos ha enseñado? No sé qué está viviendo su vida espiritual, puse yo aquí al límite, ¿verdad? Al límite, rozando ya entre creer en Dios y creer en sus fuerzas, entre estar disfrutando la bendición de Dios y navegar en otras cosas. Entonces, al tercer año desciende este rey Josafat a ver al rey de Israel. Y entonces volvamos otra vez con Acab. Mire, vamos a estar viendo los dos personajes. Y entonces empezamos a ver qué es lo que hay realmente en el corazón de Acab. Y solo necesitaba que alguien más se le pusiera de acuerdo para poder, hermano, encender esa llama que se encendió. Versículo 3, y el rey de Israel dijo a sus siervos: ¿no sabéis que Ramot de Galaad nos pertenece y no estamos haciendo nada para quitarla de mano del rey Aram? Y ahí empieza, hermano, Acab, como decimos, a sacar las uñas. Y empieza a dejarnos ver que durante esos 3 años no estuvo como muy tranquilo, ¿verdad? Con esa paz que el Señor le había dado. No estaba muy tranquilo con que voy a dejarte que tengas paz, para los arameos no te van a hacer nada. No, él estaba en su corazón, mire, con avaricia, tal vez con codicia. Les dice: ustedes no se han puesto a pensar de que las tierras del rey Aram son de nosotros, les dice. Y sin embargo nosotros no hemos hecho nada. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Vas a estar en paz. Vas a estar en paz. Y mire qué más bendición de que el otro, hermano, no se le había ocurrido hacer guerra. Ya eso era una ganancia para él. Y usted y yo muchas veces por querer meter nuestra voluntad, nos metemos en situaciones en las que el Señor nos tiene tranquilos, nos tiene en su paz, nos tiene en su bendición, pero nosotros queremos ir buscando, ¿verdad? Ir buscando qué más podemos hacer, qué más podemos hacer. Y muchas veces quedamos como Acab, ¿verdad? No puede ser que el Señor me tenga sin hacer nada. Y si eso es la voluntad del Señor, hacer que usted y yo no hagamos nada. Y si ese es el proceso que nos toca vivir en este momento, y si esa es la voluntad de Dios, y yo puse acá, Elías, podemos ver a Elías. El Señor le dice que se vaya a esconder al arroyo de Querit. Y no sabemos cuánto tiempo pasó él ahí, aparentemente sin hacer nada, ¿verdad? El siervo de Dios, el gran hombre que hace descender fuego, que para la lluvia, que habla y vuelve a llover, sin hacer nada. Y entonces viene el Señor, y en ese, sin hacer nada, Elías estaba aprendiendo a depender totalmente de la mano de Dios. Mire qué milagro que aún el Señor hizo que aún las aves, ¿verdad?, llegaran y le llevaran sustento. Hermano. ¿Qué más milagro que ese? Pero Elías podría haberse puesto a pensar: Señor, pero ¿qué estoy haciendo aquí? Mándame a otro lugar, aquí estoy sin hacer nada. Muchas veces nosotros pasamos esos procesos y le decimos: Señor, yo no siento que avanzo, yo siento que estoy acá en el mismo lugar. Y se lo digo porque a mí, de manera personal, muchas veces me pica ese gusanito, ¿verdad? Me pica el sonpopo ese de decirle: Señor, hace un mes le decía: Señor, yo ya tengo tantos años donde estoy trabajando y yo siento que yo ya me estanqué, que ya no pasé de aquí. Ya siento que me estoy acomodando, que lo que estoy haciendo, que allá. Pero me dijo el Señor: quieto, tranquilo. Ahorita es el momento de estar aquí escondido.
Y me ha costado, mire, yo todos los días veo las ofertas de trabajo y digo, Señor, yo pudiera hacer esto, yo pudiera hacer lo otro. Y súmele que viene mi hermano y me dice, mira, yo estoy trabajando y trabajo en esto y en esto. Si eso es lo que yo sé hacer. Y le dije, yo uso tal y tal programa, vamos a hacer lo mismo que yo. Y nos pusimos a platicar y yo, Señor, qué tremendo, qué tremendo, le digo yo siento que estoy escondido aquí. Pero son procesos en los que el mismo Dios nos esconde con su cuidado, con su protección. Y muchas veces dejamos de ver ese sustento diario que llega a nuestras vidas. Si es diario, llega todos los días, ¿verdad? Pero ese sustento que llega constantemente a nuestras vidas, dejamos de ver eso. Como el pueblo de Israel, ¿verdad? Viendo el maná en el desierto. Qué aburrido ver todos los días caer maná del cielo. Hermanos, si usted y yo vemos caer en maná del cielo en estos días, le aseguro que seríamos los hombres más felices. Pero son procesos en los que el Señor nos pone aparentemente a hacer nada, a estar tranquilos. Y este rey Acab no toma ventaja, no aprovecha esa bendición, esa bondad que el Señor le había dado de estar tranquilo. Pero no, el hombre quiere guerra. El hombre, por la avaricia, quiere tomar las tierras del otro rey de Aram. Y el otro rey de Aram tiene más fuerza que él. Hermano, usted y yo debemos de estar conscientes que por nuestra habilidad, por nuestra iniciativa, nos quedamos cortos. Todo lo que hemos obtenido y podamos lograr en esta tierra va a ser porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos hemos apegado a su voluntad. Pero en el momento en el que usted y yo nos ponemos a hacer proyecciones de que no, yo con mis fuerzas puedo llegar aquí, yo con mi estatus financiero yo puedo llegar aquí, presto aquí, tapo aquí y abro aquí. Hermanos, no vamos a llegar a ningún lado. Vamos a ser como esos animalitos, pero como esos topos que abren un agujero y salen en otro lado, y abren otro agujero y salen en otro lado, y usted los ve que están en la misma parcela. Si ahí están comiendo, pero abren un hoyo, vuelven a salir y ellos ahí están. Ese es su modo de vivir. Y entonces acá viene y les dice, ¿no se han dado cuenta que Ramot de Galaad nos pertenece? Y no estamos haciendo nada para quitarla de la mano del rey Aram. Verso 4, y dijo a Josafat, ¿quieres venir conmigo a pelear contra Ramot de Galaad? Ay, hermano, es cómo son de peligrosas esos partners, esas asociaciones, ¿verdad? ¿Cómo son de peligrosas esas alianzas, hermano? ¿Cómo Pablo es tan sabio de decirnos qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Cuánta sabiduría cuando nos dice no os unáis en yugo desigual. Y nosotros pensamos que o le adjudicamos eso solo al matrimonio. No, sobre cualquier situación. Nosotros tenemos que estar en un yugo parejo. Juntarnos con personas que nuestro prójimo, el que tengamos más cerca, piense como nosotros. Y no hablo pensamientos, porque cada uno es cada uno, pero tener la mente de Cristo, hermano. Darle gloria a Dios por todo, agradecer, tener ese sentido de dar gracias, de estar agradecidos con el Señor por todas sus bondades. Pero hay gente que ni siquiera sabe agradecerle a Dios, hermano. Y entonces viene y le dice, ¿no quieres ir conmigo? Y entonces, ¿qué le contesta Josafat? Yo soy como tú, le dice. Mi pueblo como tu pueblo y mis caballos como tus caballos. Y aquí ya Josafat, dejemos acá y vámonos con Josafat, ya empieza
a ponerse al mismo nivel de Acab. ¿Qué le dice? Tú eres como yo, le dice. ¿Cómo una persona que busca agradar a Dios le dice a otra persona que ha hecho totalmente lo opuesto de lo que es agradar a Dios, decirle, tú y yo somos iguales, tú y yo somos iguales? ¿Ve cómo se vulnerizó el corazón de Josafat a nivel de ponerse al mismo lado del rey Acab? Usted y yo, creo que ninguno de nosotros quisiéramos decir, nos parecemos a Acab y yo somos igualitos. ¿Y qué es lo que le está diciendo Josafat? Yo soy como tú, le dice, y mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como tus caballos. Y empieza Josafat, mire, a agarrar valentía, como decimos nosotros, a agarrar envión, ¿verdad? A agarrar impulso, insolentado por el rey Acab. ¿Qué hacemos nosotros dando nuestros oídos o prestando nuestros oídos a voces que no están de acuerdo a la voluntad del Señor? ¿Qué hago yo? ¿Qué hago yo, hermano? Prestando atención a voces que me van a alejar de la voluntad del Señor, que me van a alejar de su palabra, que me van a meter en situaciones que van a traer a mí una mala cosecha. Sin embargo, usted me pregunta, hermano, ¿y usted cómo hace? Pues de vez en cuando caigo en las mismas de Josafat, hermano. De vez en cuando caigo en lo mismo. Josafat, sin querer, ya había comprometido su reinado, ya había comprometido a su pueblo y había comprometido a su ejército. Peligroso caer en esas decisiones, ¿verdad? Aliados, insolentados por una voz que no viene de parte de Dios. Usted y yo tenemos que aprender a discernir bien si es el Señor, si es Dios el que nos está hablando. Tiene que haber un testimonio en nuestro espíritu, en nuestro corazón, de que de verdad es el Señor el que nos está hablando, el que nos está dirigiendo, el que nos está diciendo, muévanse, es tiempo de hacer esto, de hacer lo otro. En diciembre venía mi familia y con mi esposa empezamos a orar y a decirle, Señor, manda provisión, Señor, manda provisión, que tu nombre sea glorificado, que no nos vean a nosotros en alto, pero que vean testimonio de tu nombre, que tú eres el proveedor de esta casa, que lo que ellos, los visitantes tengan que venir a poner, que sea lo mínimo, Señor, que podamos recibirlos con gozo, con alegría. Y hermanos, el Señor empezó a llevar a la casa cosa tras cosa. Mire, hasta una cama nos quedó de bendición, hermano. Porque en el corazón de mi esposa yo dije, ay, mi esposa, ¿cómo se le ocurren estas cosas? Yo quiero recibir a los invitados. Yo quiero recibir a los invitados con una cama nueva. Ay, yo, Señor, en nombre de Jesús, y todavía faltan como 20 días para el aguinaldo, decía yo. ¿Y cómo va a hacer eso? Bueno, empezamos a cotizar, empezamos a ver. Bueno, empezó ella a moverse, porque yo solo le digo, mi amor, voy a orar. Voy a orar. Y ella empezó a moverse. Empezó a moverse. Bueno, en último momento, estuvimos a punto de comprar una cama. Teníamos una buena parte y había otra que la podíamos ajustar, ¿verdad? Pero sí, ahí le vamos a llamar, me dijeron. Y ahí le vamos a llamar, todavía estoy esperando que me llamen. Y yo lo estoy esperando para decirles, ya no, ya se les adelantó el Señor. Hermano, pues eso fue como los 3 días después, 2 días después. Nos llama. Mira, fíjate que voy a cambiar mi cama está nueva,
Pero, ¿cuánto? 8 meses. 8 meses y es tal y tal. Bueno, hermano, los detalles como mi esposa le había pedido, así que era alta, no la queríamos muy estirada. Bueno, ella no la quería. Ahora yo solo la disfruto, hermano. Y ella le decía, yo quiero que tenga pillow top, así, bueno. Bueno, el tamaño, la medida, dijo, yo quiero una cama queen y todo lo demás. Ay, hermano, que en esa llamada estaban todas las características de la cama. Y entonces, ¿sabes qué es lo más tremendo? Que nosotros todavía pensando en comprarla. Ay, sí la podemos comprar. No, vengan a traerla. Vengan a traerla. Hermano, como dice Isaías, vengan, dice, y compren, ¿verdad? Sin dinero y sin precio. Sin dinero y sin precio, hermano. Y empiezan a llegar las cosas, mire, hermano, y corriendo. Y ahora había que ponerle pijama a la cama, ¿verdad? No la íbamos a dejar así. Y nuestra cama es más pequeña que la que el Señor había mandado, pero ni modo que el Señor solo mandara la cama, ¿verdad? Y no fuera a completar el milagro. Pues se completó todo, hermano. Se completó todo. ¿Qué manda? Junto con la cama mandó el edredón, la misma persona, imagínense. No solo le dijo, ven a traer la cama, sino después el edredón. Pero ¿cómo sucedió? ¿Qué es lo que yo quería hacer? Primero afanado, y ya de último, no, yo la voy a comprar con mi fuerza. Ay, hermano, si mis fuerzas hasta aquí llegan, mire, comparado con la fuerza, con lo que el Señor es capaz de hacer con nosotros. Con lo que el Señor es capaz de hacer con nosotros. Yo quizás a medio colchón hubiera llegado, hermano, y de una cama personal. Hermano, y el Señor empieza a mandar, hermano, todo. Señor, si me dicen, llévame aquí, llévame allá, Señor, yo no quiero que me digan, aquí está para la gasolina. Yo no quiero ni que me pregunten. Yo solo quiero que ellos puedan disfrutar, puedan venir, yo poder llevarlos. Y hermano, el Señor fue cumpliendo por su gracia cada uno de esos detalles. Nuestra refri, no sé cómo sucedió, pero siempre estuvo llena. Y todavía está llena. Y seguirá llena, hermano. Una provisión de verduras, hermano. Una provisión de verduras, de frutas. Bueno, disfrutamos los que nos visitaron, disfrutaron de la casa, disfrutamos la compañía, pero nosotros más que todo nos quedamos con ese sabor de disfrutar la fidelidad de Dios, saber que los demás vinieron, disfrutaron, pero no supieron de la sudada, ¿verdad? De la canillera, de estar esperando, ¿cómo, Señor, cómo le vas a hacer? ¿Por dónde vas a aparecer? ¿Por dónde vas a llegar? Y así el Señor fue llenando cada detalle, hermano, cada cosa. Fíjese que en eso no sé si fue de la cama o qué es lo que andamos buscando, fuimos a un almacén, ahí al centro comercial, y entonces íbamos con mi hijo, y entramos a la sección de caballeros, vimos las camisas, y yo vi un par de accesorios, ¿verdad? Señor, le dije yo, y estamos con mi hijo, mira, yo nunca me he puesto más cuernillas, le dije. Quisiera ponerme, pero no tengo camisa y no tengo mancuernilla. O sea, ¿qué me impide no creer? No tengo nada que perder, no tengo la camisa, no tengo las mancuernillas. Hubiera tenido las mancuernillas, me hubiera esforzado por comprar una camisa. O si me hubiera llegado la camisa, pues tendría que haberme esforzado por
por comprar las mancuernillas. El asunto es, hermano, que el Señor en cuestión de horas, manda las camisas y manda las mancuernillas. ¿Cómo no ver la fidelidad del Señor ahí, hermano? En ese aparentemente no estás haciendo nada. En ese aparentemente no vas a poder llegar. Y yo esperanzado, hermano, en el famoso aguinaldo, no, hasta que paguen. Pues no, dijo el Señor, antes. Y entonces viene complemento. Le dije, Señor, pero zapatos de vestir no tengo. Y el Señor se adelanta con la provisión, porque yo le dije, Señor, yo no quiero ni que me compren zapatos, yo quiero que seas tú el que me proveas, que puedan ver que tú eres el que me sostiene, que sostiene mi casa. Y el Señor manda la provisión. Y el Señor manda la provisión. Y no solo un par. Después vienen los otros visitantes y el Señor mueve al otro y el otro le dice, bueno, ya, mi hijo, ya viste que yo te puedo, que yo soy suficiente, voy a usar también a este. Y hermano, ha sido bendición tras bendición. Puedo decirle que el Señor es fiel. Cada uno de nosotros, de nuestra familia, nosotros 4 podemos darle testimonio de lo que es la bondad de Dios, su misericordia, su gracia, su favor. Ahora todavía hay cosas que me hacen falta y le digo, Señor, falta esto, ¿verdad? Falta esto, pero yo sé que lo voy a llegar, lo voy a ver llegar. Yo sé que lo voy a ver llegar. Entonces, Josafat, ¿qué tenía que estar haciendo? Visitando a un hombre que no está alineado a la voluntad de Dios. Y entonces se da cuenta hasta que ya es tarde, hasta que ya está comprometido. Y entonces hace un intento, ¿verdad? Y manda a llamar. Le dice a Acab, bueno, por lo menos consultémosle a Dios. Consultémosle a Dios. Y usted ya sabe la historia, ¿verdad? Estaban ahí los 400 profetas de él y todos, sí, yo les voy a dar la victoria, vayan y Dios está con ustedes. Y Josafat, como acostumbrado a escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Pero en el lugar menos indicado, en ese momento, viene y dice, no, de verdad, le dice, no hay alguien de verdad, un profeta que hable de Dios, un profeta de verdad de Dios. Y entonces mandan a traer a un profeta que sí es de Dios. Y el profeta les dice, no van a prosperar, le dicen a Acab, no vas a prosperar, vas a perder esa batalla. Pero Acab, como ya tenía resuelto ir, y según él, agrandar su riqueza, ¿verdad? Agrandar sus posesiones, sus proyecciones, había hecho sus proyecciones y dijo, no, aquí está la ley de Pareto, 80-20, ya el 80% yo lo tengo ganado, el otro 20% también, o al revés, ¿verdad? Tengo el 20% ganado, el 80% ya va a ser pan comido. Pero ¿qué sucedió? La palabra del Señor se tenía que cumplir. Y vemos cómo ese fue el final de los días de Acab. Eso fue el final de los días de Acab. Y dice que Josafat, por poco, y lo matan, por poco y perece. Porque imagínense cómo era la astucia de este rey. Le dice, tú vete con tus vestidos reales, tú vete de gala, y yo me voy a disfrazar, le dice, para confundir al enemigo. Mire cómo Josafat llegó a creer las mentiras del enemigo. Y sabe cómo es. Así como yo muchas veces me decía, Señor, así como muchas veces tú has creído que el enemigo se ha pintado ahí, pero Señor, no, en ninguna lógica cabe
que lo que estaba haciendo Acab estaba bueno, que iba a ser de bien, que iba a ser de bendición, que estaba siendo leal con Josafat. De ninguna manera. Y muchas veces nosotros así terminamos cegados, hermano. Estamos viendo de que el consejo que nos han dado no es el adecuado, pero nosotros mismos, ¿verdad? Queremos creer de que sí, de que estamos haciendo la voluntad de Dios. Y Josafat viene y dice que tuvo que clamar para que no lo mataran. Y entonces había una orden: maten al rey de Israel. Y por ese decreto salva la vida a Josafat. Y puse yo acá, Acab al final termina muerto, y Josafat, por misericordia de Dios, se salva para dejarnos una historia de sus fallas, de sus fraquezas con respecto a confiar en Dios y hacer su voluntad. Y hasta aquí vemos los dos personajes, ¿verdad? Y cómo el Señor nos ha permitido ver sobre cada uno. Uno que quería hacer la voluntad de Dios y otro que vivió su vida sin hacer la voluntad de Dios. Y cómo terminó este rey Acab. Pero ahora sí vamos a entrar realmente a lo que nos corresponde a nosotros. Usted y yo somos ese pueblo de Israel. Y aquí adentro de este pueblo de Israel hay dos reinados. O no le ponga reinados. Hay dos personas importantes que quieren sobresalir, que quieren pelear, que quieren imponerse. Así como estaba Israel con dos reyes, así mismo muchas veces está este Israel. Y no muchas veces, es una realidad que tenemos que afrontar. Aquí adentro hay un Acab y hay un Josafat. Hay un hombre que quiere caminar buscando la voluntad de Dios. Y hay por otro lado otro que no quiere caminar rectamente, que quiere desviarse tras otros ídolos, tras otros intereses. Este Acab hasta profanó el templo, se casó con una princesa de un rey cananeo. O sea, todito lo que nosotros le pudiéramos sacar que no tenía que hacer, él lo hizo. Y aquí mismo vive ese mismo personaje. Ese mismo personaje que muchas veces está tranquilo en aparente paz. Está en esos 3 años, ¿verdad? En donde no hay guerra. Pero no podemos confiarnos. La pelea, la lucha no está ganada. ¿Qué dijo Pablo? Tenemos que luchar, que ser fieles, dijo. Correr la carrera de la fe. Yo ya corrí la carrera de la fe. Y esto no es una carrera de velocistas. Es una maratón en la que tenemos que estar siendo constantes. Porque el Acab que tenemos aquí adentro, ese rey siempre va a estar ahí. Y siempre va a querer, como dicen afuera, ¿verdad? Siempre va a querer seguir siendo el rey. Siempre va a querer seguir haciendo su voluntad. Y muchas veces logra ahogar la parte que de nosotros está conectada con nuestro Señor. Esa palabra que el Señor nos permite por misericordia venir y que sea depositada en nuestros corazones, en nuestra mente. Muchas veces el Acab que está aquí, no necesitamos otra persona. Mire, no hacer alianzas con otra persona es más fácil que no hacer alianzas conmigo mismo. Porque uno mismo es más condescendiente, ¿verdad? Es más polite, es más suave. Yo puedo decirme, no, Marlon, sí, puedes
puedes ir a comerte un banquete de $20, te lo mereces, has trabajado 30 días. Yo puedo ser bien buena gente conmigo mismo. Yo puedo decir, no, mucho te estás desvelando, mucho estás madrugando a orar, a buscar de Dios, mucho te estás esforzando. Hay que agarrarla relajado, ¿verdad? Como dicen afuera, hay que agarrarla al suave. Y Josafat, de aquí adentro se empieza a relajar, hermano. No, es que no es para tanto. Y nos juntamos, peor si nos juntamos con otro. Miren, en su iglesia hacen tal cosa, celebran tal cosa al fin de año. No, fíjese, ay no, miren mi iglesia así, viera qué bonito. Y todas esas cosas, hermano, hacen que el Josafat de aquí adentro se vaya vulnerando, se vaya vulnerando. Los gringos tienen su frase. El ejército, dicen, the facilities has been compromised. Disculpa el inglés, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que la ubicación donde ellos, las instalaciones, han sido comprometidas. Hay algo infiltrado, ahí hay un enemigo infiltrado. Y cuando se emite esa alerta, que donde es la ubicación donde están ya está comprometida, eso significa que hay que correr por su vida. Eso significa que tienen que salir, que no pueden confiar en nadie más, que hay que abortar la misión que se estaba gestando ahí. Qué tremendo que nosotros, o yo, voy a ponerme yo, he tenido que abortar muchos milagros, porque he dejado que el enemigo ponga vulnerable mi fe, mi confianza con el Señor. Yo le decía, Señor, me da gratitud, pero a la misma vez me da vergüenza, porque muchas veces he dejado de confiar en ti. ¿Cuántas veces he permitido que el hombre intervenga? Que el hombre intervenga en lugar de esperar en ti, en lugar de esperar en tu perfecta voluntad. ¿Cuántas veces hemos llegado como a ese punto de Josafat? De comprometer nuestra dignidad delante del Señor, de comprometer nuestras cosas muchas veces, aún en el trabajo, hablando o escuchando cosas que no debo escuchar o que no debo decir. Y yo le digo, Señor, qué tremendo, con esta palabra me he puesto vulnerable. Me he puesto vulnerable. He permitido que el enemigo me encuentre con la guardia baja. Y eso es lo que le pasó a Josafat. Este Josafat que está aquí adentro tiene que vivir una vida agradeciendo la bondad del Señor, agradeciendo la misericordia del Señor. Y yo puse acá tuvo arrepentimiento, pero ¿sabe qué? No acompañó su arrepentimiento con gratitud. Si el arrepentimiento no va acompañado de gratitud, podemos dudar de que sea un arrepentimiento genuino, porque el que está arrepentido agradece esa oportunidad que el Señor le da, agradece esa bendición que el Señor le da. El que se arrepiente y es agradecido, cosa que no tuvo acá. Y veamos versículo 48, sí. Josafat se construyó naves de Tarsis, un tiempo después, ¿verdad?, de todo lo que ya vimos. Josafat se construyó naves de Tarsis para ir a Ofir por oro, pero no fueron porque las naves se rompieron en Ezión-Geber. Y Ocosías, mire, aquí está, hijo de Acab, le dijo a Josafat, permite que mis siervos vayan con tus siervos en las naves. ¿Pero qué le dijo Josafat? ¿Qué le dijo Josafat? Pongamos los términos de nosotros. Una vez pasa el ciego, le dijo. No lo dejó. Ya no quiso hacer alianzas con el que no debía. No volvió a comprometer su linaje como lo hizo con Acab. Mire, ¿qué es lo que le dice Acab?
yo me disfrazaré para entrar en la batalla, pero tú ponte las ropas reales. Al enemigo no le va a importar, hermano, que pisoteen el nombre del Señor por nuestra culpa, por nuestras malas decisiones. Yo me voy a disfrazar, le dijo Acab, pero tú ponte tus ropas reales. No importa, di que eres cristiano, no importa, ponte la dignidad de rey. Sí, muy rey, pero fuera de la voluntad de Dios, fuera de los parámetros de su palabra. Que el Señor nos ayude a poder distinguir, ¿verdad? A poder distinguir en nuestro interior cuando Acab quiere prevalecer y cuando Josafat se tiene que parar firmes y decir: no, ese oro que voy a traer es mío, esa bendición es mía, no puedo hacer alianzas, no puedo asociarme con algo ni con nada que esté fuera de la voluntad del Señor. Mire cuánta riqueza hay en la palabra del Señor, cuánto tesoro que debemos de atesorar nosotros para poder conducirnos como al Señor le agrada. Muchas veces su voluntad va a ser quieto, tranquilo. Muchas veces su voluntad va a ser: salgan a la guerra. Lo importante es estar guiados, dirigidos por su palabra. Acab, aunque no obedeciera la palabra, tuvo que escucharla. Y la misma palabra dictaminó su vida y dirigió su vida. Que él no se alineó a lo que decía la palabra, ese es otro cuento. Usted y yo tenemos esa oportunidad preciosa. Sabemos que la palabra del Señor nos dirige. Pues pongámonos, hermano, en fila. Pongámonos en fila, pongámonos en el orden. Así el Señor va a ver nuestra voluntad de quererle ser fiel y de quererle agradar. Amén. Señor, te damos gracias por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra, Señor, siempre trae aliento a nuestras vidas. Siempre, Señor, reflejas en nuestros corazones, Señor, lo que debemos de rectificar, lo que hay aún, Señor, que cambiar. Ayúdanos, Señor, guárdanos, Padre, a que ese viejo hombre, Señor, esté sojuzgado, Señor, por tu palabra. No por nuestras fuerzas, no por nuestras intenciones, sino por tu palabra obrando en nosotros. Padre, que podamos, Señor, ver día a día ese milagro, Señor. Que nuestra vida sea renovada, que nuestra vida sea cambiada. Padre, que cada uno de nosotros salga hoy con la fe fortalecida, convencidos de que tú diriges nuestros pasos, de que tú diriges nuestra vida, si nosotros nos alineamos a tu voluntad. Gracias, Señor. Llévanos con tu paz, llévanos con tu bendición. Que podamos, Señor, culminar este día agradeciendo tu bondad, agradeciendo tu amor, tu gracia, tu misericordia. Bendice, Señor, este lugar. Bendice, Señor, la ofrenda, los corazones, Señor, que van a aportar. Gracias, Señor. Bendecimos tu nombre por este lugar que nos acoge, Señor, para recibir, Señor, el sustento espiritual. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y